¿Has notado cómo cada vez estamos más distraídos en estos días? Agarras tu teléfono para revisar una notificación y antes de que te des cuenta, han pasado 30 minutos desplazándote por tu feed. Te sientas a estudiar y tu mente se va a 1000 lugares diferentes. Abres tu laptop para trabajar y terminas viendo videos random en YouTube. Si esto te pasa, no significa que tengas TDAH o algún otro problema. De hecho, es más normal de lo que crees. Hoy vivimos en un mundo tan lleno de estímulos que es difícil enfocarnos en una sola tarea. Siempre hay una notificación, un video, una canción, una noticia, y todo eso nos roba la atención. Nuestro enfoque se desvanece como agua que se escapa de un balde con goteras. Sin embargo, el hábito de enfocarnos en más de una tarea a la vez no siempre fue algo malo. Nuestros ancestros necesitaban escanear constantemente su entorno en busca de peligros. Esa atención fragmentada nos mantenía vivos, pero hoy en día nos está destruyendo por dentro. Según investigadores de la Universidad de California, a una persona le toma en promedio 23 minutos recuperar el enfoque completo después de una sola interrupción. 23 minutos. Ahora, multiplica eso por la cantidad de veces que rompes tu atención revisando el teléfono, haciendo otra tarea, poniendo música o lo que sea. Pero ¿y si hubiera una forma de hackear eso? De entrenar tu cerebro para ignorar las distracciones, es sumergirse tan profundamente en una tarea que el mundo a tu alrededor simplemente desaparece. Esta técnica existe y no es algo innovador creado por un coach de marketing digital. Viene de los monasterios zen de Japón y se llama Ichigo Zamai. Ichigo Zamai es el concepto de hacer una cosa a la vez con atención completa. Está muy presente en el budismo zen japonés, y de eso hablaremos hoy. Antes de entrar en el video, quiero agradecer a los nuevos miembros del canal por su apoyo. También gracias a cada uno de ustedes que dan like a los videos, comentan y comparten el contenido. Son una parte muy importante de la historia de este canal. Muchas gracias de corazón. Ahora respóndanme en los comentarios. ¿Cuál es tu mayor distracción hoy? ¿Tu celular, las redes sociales, tu propia mente? Comenta abajo. Volviendo al video. Capítulo 1. La historia de Jake. Jake Morrison tenía 16 años cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo la carrera de la vida. No era un mal estudiante. Al contrario, incluso entendía matemáticas, física y programación. El problema era que Jake no podía concentrarse. Se sentaba a estudiar y, unos minutos después, ya estaba revisando Instagram. Abría su libro de cálculo y empezaba a pensar en lo genial que sería trabajar en Google. Veía una lección en video y la pausaba a la mitad para chequear el marcador de un partido. Y mira, Jake tenía un sueño. Uno de esos grandes, aterradores, casi imposibles. Quería entrar a MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una de las universidades más competitivas del planeta, el lugar donde se forjan los genios. Pero Jake tenía un problema. Sus notas ni siquiera se acercaban a lo necesario. Mientras otros estudiantes sacaban notas altas consistentemente, Jake vivía en esa zona gris de mediocridad. Un C aquí, un B allá. Suficiente para aprobar, pero no para soñar con MIT. Y sus amigos, ellos adoraban burlarse de Jake. Jake, hermano, quieres estudiar ingeniería de software en MIT y ni siquiera sacas un B en mates, ¿eh? Vas a terminar volteando hamburguesas en McDonald's. Se reían. Pensaban que era gracioso. Pero Jake sentía cada palabra como un puñetazo en el estómago. Y lo peor es que sus padres también lo presionaban. No de mala manera, solo querían ver a su hijo esforzarse más. Jake, tienes potencial, pero necesitas dejar de distraerte. Tienes que tomártelo en serio. Jake lo sabía.
Sabía que tenía potencial. El problema era que no podía acceder a ese potencial porque cada vez que se sentaba a estudiar, su mente lo saboteaba. ¿Conoces ese momento en que deberías estar haciendo algo importante, pero tu cerebro prefiere imaginar escenarios futuros? Jake pasaba horas soñando despierto. Imaginaba su ceremonia de graduación en MIT. Imaginaba su primer día de trabajo como programador. Imaginaba a sus amigos pidiéndole disculpas por dudar de él. Pero mientras tanto, el libro de mates seguía cerrado. La tarea de física seguía en blanco. Y el sueño seguía lejano. Hasta que un día, después de sacar otra nota baja en un examen de cálculo, Jake tuvo un colapso. Estaba cansado de ser mediocre, cansado de decepcionar a sus padres, cansado de escuchar las bromas de sus amigos. Pero en lugar de encerrarse en su habitación y rendirse, Jake hizo algo diferente. Decidió pedir ayuda. Capítulo 2. El encuentro con el profesor. Al día siguiente, Jake fue a ver al señor Tanaka. El señor Tanaka era el profesor de matemáticas de la escuela. Un hombre de origen japonés de unos 50 años, siempre calmado, siempre centrado. Tenía esa presencia que transmitía paz. Mientras otros profesores gritaban para mantener el orden en el aula, el señor Tanaka solo miraba y todos se callaban. Jake tocó la puerta de la sala de profesores al final del día. «Señor Tanaka, ¿puedo hablar con usted un minuto?» El profesor levantó la vista, se quitó los lentes de lectura y le hizo un gesto para que entrara. «Claro, Jake. Siéntate. ¿Qué pasó?» Jake respiró hondo. «Señor, yo no sé qué hacer. Quiero mejorar mis notas, de verdad. Quiero ser ingeniero de software, pero no puedo enfocarme. Me siento a estudiar y mi mente salta de un lado a otro. Estoy distraído todo el tiempo, y entonces mis notas no mejoran, y me quedo atrapado en este ciclo». El señor Tanaka guardó silencio unos segundos. Luego sonrió. No era una sonrisa de lástima, era la sonrisa de alguien que reconoce algo familiar. «Jake, ¿puedo hacerte una pregunta? Cuando te sientas a estudiar, ¿cuántas pestañas dejas abiertas en tu computadora?» Jake pensó un segundo. «No sé, quizás 10. ¿Y tu celular? ¿Dónde lo dejas?» «Al lado, con las notificaciones encendidas». «¿Y sueles estudiar mientras piensas en otras cosas al mismo tiempo, como planeando lo que harás después, o recordando algo que pasó antes?» Jake parpadeó. «¿Cómo lo sabe?» El señor Tanaka rió bajito. «Porque yo era exactamente igual cuando tenía tu edad». Los ojos de Jake se abrieron como platos. «¿En serio?» «En serio. Crecí en Japón, y cuando era joven, también tenía problemas para concentrarme. Mi mente siempre divagaba hasta que mi abuelo me enseñó algo que cambió mi vida por completo». Jake se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿Qué fue?» El profesor escribió algo en un papel y se lo pasó a Jake. «Ichigo Zamai». Jake miró el papel confundido. ¿Qué?» «Ichigo Zamai. Es un concepto del budismo zen. Literalmente significa concentración en una sola acción. Es la práctica de hacer una cosa a la vez con atención total, como si tú y la acción fueran uno». Jake frunció el ceño. ¿Como solo enfocarse en una cosa? No es solo enfocarse, Jake. Es volverte la cosa que estás haciendo. Cuando estás estudiando matemáticas, no eres Jake estudiando matemáticas. Eres las matemáticas. No hay separación. No hay un tú observando la tarea desde afuera. Te sumerges por completo. Jake todavía parecía confundido. El señor Tanaka lo notó y continuó. «Déjame explicártelo de otra forma. ¿Alguna vez has empezado un videojuego y luego te das cuenta de que han pasado 3 horas? Sí, eso me pasa siempre. Entonces entraste en un estado de flujo. Estabas tan inmerso que perdiste la noción del tiempo.
Ichigo Zamai es aprender a entrar intencionalmente en ese estado en cualquier actividad. Jake sintió un escalofrío. Eso tenía sentido. ¿Y funciona científicamente? El señor Tanaka sonrió. Ah, sí. Hoy la neurociencia lo llama mindfulness o estado de flujo. Hay docenas de estudios que muestran que cuando practicas atención enfocada, cambias la estructura de tu cerebro. Aumenta la densidad de la corteza prefrontal, que es la región responsable del control de la atención. Abrió un cajón y sacó unos artículos impresos. Mira, tengo algunos materiales aquí. Artículos que combinan Ichigo Zamai con técnicas de neurociencia conductual. Llévatelos a casa, estúdialos, aplícalos y cuéntame qué pasa. Jake tomó los papeles con las manos temblando. No podía explicarlo, pero algo dentro de él le decía que esto lo cambiaría todo. Gracias, señor Tanaka. En serio, muchas gracias. El profesor puso su mano en el hombro de Jake. Jake, tú tienes lo que se necesita. Solo necesitas aprender a enfocar tu atención. Y cuando lo aprendas, nada te detendrá. Capítulo 3. Aplicando Ichigo Zamai. Esa noche Jake no durmió mucho. Se quedó hasta tarde leyendo los artículos que le había dado el señor Tanaka. Y cuanto más leía, más sentido tenía todo. Uno de los artículos hablaba de cómo funciona nuestro cerebro, cómo con cada distracción, cada notificación, cada cambio de tarea, el cerebro gasta energía para resetearse y reenfocarse. Y cuanto más lo haces, más entrenas a tu cerebro para distraerse. Otro artículo explicaba la técnica Pomodoro combinada con Ichigo Zamai. Bloques de unos minutos de concentración total, seguidos de 5 o 10 minutos de pausa consciente. Nada de agarrar el celular en la pausa. Nada de revisar redes sociales, solo respirar, estirarte, beber agua, estar presente. Otro más hablaba de la arquitectura de elección. Básicamente, modificas tu entorno para hacer imposibles las distracciones. Celular en otra habitación, notificaciones apagadas, solo una pestaña abierta, solo una tarea a la vez. Descubrió que Ichigo Zamai se trata de sumergirte completamente en la actividad que estás haciendo ahora, sin dividir la mente. No es simplemente hacer una cosa a la vez en el sentido práctico. Es una unión total entre tú y la acción. Cuando barres el piso, eres el acto de barrer. Cuando comes, eres el acto de comer. Los monjes zen lo aplican a todo, desde tareas mundanas como lavar platos hasta la meditación formal. Hay un dicho zen famoso que lo ilustra: cuando como, como. Cuando duermo, duermo. Parece obvio, pero ¿cuántas veces comemos pensando en el trabajo o nos vamos a dormir rumiando problemas? Nuestra cultura moderna valora hacer 1000 cosas a la vez. Ichigo Zamai es lo opuesto radical a eso. La idea es que cuando fragmentas tu atención, no estás realmente presente en ninguna de las actividades. Te vuelves superficial en todo. Desde esa perspectiva, cuando surge una distracción, y surgirá, el practicante simplemente la reconoce. Mi mente divagó y suavemente regresa a la actividad actual. Sin culpa, sin frustración. Es una práctica constante de traer la mente de vuelta. Después de aprender todo esto, Jake se dio cuenta de algo importante. No era débil ni perezoso. Solo nunca había aprendido a usar su atención correctamente. Y entonces decidió que, a partir de ese día, todo cambiaría. El lunes siguiente, Jake llegó a casa de la escuela e hizo algo que nunca había hecho antes. Creó un ritual. Puso su celular en un cajón en otra habitación. Apagó todas las notificaciones de la computadora. Cerró todas las pestañas del navegador, dejando solo una abierta con su material de estudio.
Puso un temporizador de 25 minutos y tomó 3 respiraciones profundas. Luego empezó. Los primeros 5 minutos fueron horribles. Su mente gritaba: «Revisa el teléfono. Ve si alguien te escribió. Abre YouTube rapidito». Pero Jake recordó lo que había leído. Cuando surge la distracción, no la combates, solo la observas. Mi mente quiere divagar. Y suavemente traes la atención de vuelta. Lo hizo como 10 veces en los primeros 25 minutos. Sin embargo, en el segundo bloque de 25 minutos, las distracciones bajaron. En el tercero, entró en un estado de concentración que nunca había experimentado antes. Cuando sonó el temporizador, Jake miró el reloj y no podía creerlo. Habían pasado 75 minutos y había avanzado más en 1 hora que lo que normalmente hacía en toda una semana. Sintió una oleada de energía, de poder. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control. En los días siguientes, Jake mantuvo el ritual. Cada día al llegar a casa, el mismo proceso. Celular fuera, entorno preparado, respiración, enfoque total. Y fue más allá. Aplicó Ichigo Zamai a todo. Cuando comía, se enfocaba en el acto de comer. No veía videos mientras comía. Cuando hablaba con alguien, estaba totalmente presente. Cuando caminaba a la escuela, prestaba atención a los sonidos, los colores, el movimiento. Se dio cuenta de que había vivido toda su vida en piloto automático. Y ahora estaba despierto. Sus amigos notaron el cambio. «Jake, hermano, ya no sales con nosotros. ¿Todo bien?» Jake sonrió. «Todo genial. Solo estoy enfocado en algo más grande ahora». Ellos no entendían, pero a Jake no le importaba porque, por primera vez, estaba construyendo el futuro que quería, en lugar de solo soñarlo. Y entonces llegó el primer examen de matemáticas después de esta transformación. Jake se sentó, miró las preguntas y entró en el estado. Ichigo Zamai. No era Jake haciendo el examen, eran las matemáticas resolviéndose a través de él. Cuando el profesor devolvió las pruebas la semana siguiente, Jake miró el papel y se quedó congelado. Jake había sacado una A. Nunca había recibido una nota tan alta en su vida. El señor Tanaka lo miró desde el otro lado del aula y sonrió. Y Jake entendió. Esto era solo el comienzo. Capítulo 4. El ascenso desde la secundaria hasta MIT. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Jake siguió practicando Ichigo Zamai todos los días. Sus notas empezaron a subir consistentemente. A en física, A en química, A en programación. Sus padres estaban en shock. «Jake, ¿qué te pasó?» «Solo aprendí a enfocarme, mamá». Pero eso no era todo. Jake había aprendido algo mucho más profundo. Había aprendido que la disciplina no se trata de fuerza de voluntad. Se trata de sistemas, de crear un entorno y una rutina que hagan imposible fallar. Había aprendido que la distracción no es el enemigo. La distracción es solo una señal de que tu mente está cansada, aburrida o asustada. Y cuando entiendes eso, dejas de pelear y empiezas a trabajar con tu cerebro, no en contra. Al final del año, Jake aplicó a MIT. Sus amigos todavía se burlaban. «Hermano, has mejorado, pero MIT, eso es una locura. ¿Sabes cuánta gente brillante rechazan cada año?» Jake solo sonrió. «Lo sé, pero también sé que daré lo mejor de mí. Y el resto está fuera de mi control». Aplicó la misma filosofía a la preparación de exámenes, SATs, ensayos, proyectos de programación. Todo en su momento con atención completa. Y entonces, 6 meses después, en medio de una tarde común y corriente, Jake recibió un email. «Felicidades, has sido admitido en MIT». Leyó la frase 3 veces antes de creerla. Luego gritó. Gritó tan fuerte que sus padres vinieron corriendo a la habitación. «¡Pasé!
Entré a MIT. Su madre empezó a llorar. Su padre lo abrazó fuerte. ¿Y Jake? Jake sintió una gratitud profunda, no solo por la aceptación, sino por haber aprendido algo que iba más allá de cualquier universidad. Había aprendido a dominar su atención, y quien domina su atención, domina su vida. Capítulo 5. Más allá de MIT. El viaje continúa. Entrar a MIT fue increíble, pero Jake pronto se dio cuenta de algo. Estar allí no era suficiente. El nivel de exigencia, la cantidad de trabajo, la competencia, era otro universo. Pero Jake tenía una ventaja. Mientras otros estudiantes luchaban con distracciones, procrastinación y ansiedad, Jake tenía Ichigo Zamai. Mantuvo el ritual todos los días antes de estudiar. El mismo proceso. Entorno limpio, celular lejos, 3 respiraciones profundas y luego inmersión total. Aplicó la técnica a todo. Proyectos de programación, clases de algoritmos, trabajos en grupo. Y los profesores empezaron a notarlo. Jake, tu atención a los detalles es impresionante. No se te escapa nada, porque Jake había entendido algo fundamental. El talento es importante, pero la atención es poder. Durante sus 4 años de universidad, Jake no fue el estudiante más brillante, pero fue uno de los más consistentes. Y la consistencia a largo plazo vence al genio desorganizado. Se graduó con honores y poco después consiguió un trabajo como programador junior en una empresa de tecnología. Y mira, Jake podría haberse relajado, podría haber pensado, lo logré, ahora puedo bajar el ritmo. Pero no lo hizo, porque había aprendido algo esencial. Todo es un proceso, no hay línea de meta, solo hay el siguiente paso. Así que aplicó Ichigo Zamai a su trabajo. Cada línea de código se escribía con atención completa. Cada reunión estaba 100% presente. Cada proyecto se sumergía profundamente. Y en 2 años, Jake fue promovido a programador full stack. 3 años después se convirtió en programador senior. A los 28 era líder de equipo. Sus colegas le preguntaban, Jake, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo eres tan consistente? Y Jake siempre respondía lo mismo. No soy más inteligente que ustedes. Solo aprendí a eliminar distracciones y estar presente, una cosa a la vez. Atención total. Capítulo 6. La ciencia detrás. Pero espera un momento. Quizás estés pensando, ok, buena historia, ¿pero realmente funciona? ¿O es solo charla motivacional? Vamos a los hechos. Según un estudio publicado por neurocientíficos de la Universidad de Harvard, la práctica regular de mindfulness, que es exactamente lo que propone Ichigo Zamai, aumenta la densidad de la materia gris en la corteza prefrontal. Esto significa que tu cerebro literalmente cambia de estructura. La región responsable de la planificación, el control de impulsos y el enfoque se fortalece. Otro estudio realizado por investigadores de la Universidad de Stanford mostró que las personas que practican atención enfocada tienen hasta un 40% de reducción en la activación de la red en modo predeterminado del cerebro. Esta es la red que se mantiene activa cuando tu mente divaga, cuando piensas en el pasado o el futuro, cuando te distraes. En otras palabras, la práctica de Ichigo Zamai literalmente apaga el centro de distracción de tu cerebro. Y hay más. Un neurocientífico con años de experiencia especializado en neuroplasticidad declaró en una entrevista: el cerebro humano es increíblemente adaptable. Cuando entrenas consistentemente tu atención, no solo estás mejorando una habilidad, estás reconectando circuitos neuronales. Estás creando autopistas de información donde antes solo había senderos. En otras palabras, cada vez que traes tu atención de vuelta cuando divaga, estás literalmente construyendo un cerebro más fuerte. Y mira, esto no es misticismo.
Es neurociencia pura. La técnica Pomodoro combinada con Ichigo Zamai ha sido usada por programadores, escritores. ¿Por qué? Porque funciona. Cuando eliminas distracciones de tu entorno, cuando trabajas en bloques de tiempo enfocado, cuando traes tu atención de vuelta cada vez que divaga, estás haciendo el equivalente a un entrenamiento para tu cerebro. Y así como tus músculos crecen cuando levantas pesas, tu atención crece cuando la entrenas. ¿Sabes qué es lo más loco de Ichigo Zamai? No es solo sobre productividad, no es solo sobre hacer más en menos tiempo, es sobre vivir de verdad. Piénsalo. ¿Cuántas veces has comido una comida entera y ni siquiera recordaste el sabor? ¿Cuántas veces has visto una película, pero estabas revisando el teléfono al mismo tiempo? ¿Cuántas conversaciones has tenido con personas que amas, pero tu mente estaba en otro lado? Estamos viviendo en piloto automático. Estamos dejando que la vida nos pase por delante mientras estamos distraídos. Y Ichigo Zamai te despierta. Cuando aprendes a estar plenamente presente, no solo trabajas mejor, vives mejor. La comida sabe mejor. Las conversaciones tienen más profundidad. Las experiencias se vuelven más ricas. Es casi como salir de la Matrix y ver el mundo real por primera vez. Y hay un detalle que te sorprenderá. Estudios muestran que las personas que practican mindfulness reportan niveles mucho más altos de felicidad y satisfacción con la vida. ¿Por qué? Porque la felicidad no viene de tener más cosas. Viene de estar presente en lo que ya tienes. Jake aprendió esto y lo cambió todo. Entonces, ¿dónde está Jake hoy? Sigue trabajando en la misma empresa, sigue siendo líder de equipo, pero más importante aún, es una persona completamente diferente de aquel chico de 16 años que no podía concentrarse ni 5 minutos. Jake enseña Ichigo Zamai a los miembros de su equipo. Ve los mismos resultados ocurriendo. Personas que antes eran promedio, ahora entregan trabajo excepcional. Personas que vivían bajo estrés ahora tienen claridad mental. Y mira, Jake no es especial. No tenía un IQ absurdamente alto. No venía de una familia rica. No tenía conexiones. Solo aprendió una cosa que la mayoría de la gente nunca aprende: cómo dirigir su atención. Y esta es la verdad que nadie te dice. El éxito no viene de tener más tiempo. Viene de usar mejor el tiempo que tienes. No es sobre tener más recursos. Es sobre enfocarte en los recursos que ya tienes. No es sobre ser más inteligente. Es sobre estar más presente. Porque al final tu vida está hecha de momentos, y si no estás presente en tus momentos, no estás viviendo tu vida. Solo la estás viendo pasar. Si este video te resonó, te invito a suscribirte al canal para no perderte contenido futuro. También te invito a ver los otros videos del canal. Creo que su contenido podría ayudarte también. Y recuerda, una cosa a la vez, atención total. Así es como cambias el juego. Sé presente, camina con honor. Sigue el camino. Nos vemos en el próximo video.